Bienvenidos a nuestro video sobre el Brexit, el populismo y la desinformación en Europa. En los últimos años, esos temas han sido objeto de debate y análisis en el ámbito político y social. Vamos a explorar cómo el Brexit y el ascenso del populismo y la propagación de la desinformación han impactado a Europa y sus implicaciones en la democracia y la sociedad en general. El término Brexit se refiere a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El referéndum de Brexit tuvo lugar el 23 de junio del 2016, en el que el 51.9% de los votantes británicos optó por abandonar la Unión Europea. El proceso de salida se inició oficialmente el 29 de marzo del 2017 y se completó el 31 de enero del 2020, cuando el Reino Unido dejó de ser un Estado miembro de la Unión Europea. El referéndum Brexit explica cómo el referéndum fue de 2016 un punto de inflexión para el Reino Unido y la Unión Europea, donde la mayoría de los votantes británicos eligieron abandonar la Unión Europea. Celebrado el 23 de junio del 2016, fue un hito histórico en el que el 51% de los votantes británicos optó por abandonar la Unión Europea. Este resultado sorprendió a muchos y desencadenó un proceso político y económico muy completo. Algunos factores detrás del voto fue que el discutir los factores que influyeron en la decisión del Brexit, como las preocupaciones sobre la inmigración, la pérdida de soberanía nacional y la insatisfacción con las políticas de la Unión Europea. El voto a favor del Brexit estuvo impulsado por diversas razones. Entre ellas se encuentran las preocupaciones sobre el control de la inmigración y las políticas de libre circulación de la Unión Europea. La percepción de pérdida de soberanía ante las decisiones tomadas en Bruselas y la insatisfacción como la forma en la que la Unión Europea funcionaba. También se analiza el impacto económico, donde se toman en cuenta las consecuencias económicas del Brexit, incluyendo la incertidumbre de los mercados, la reubicación de empresas y el impacto en el comercio y la inversión. El Brexit tuvo impacto significativo en la economía del Reino Unido y de la Unión Europea en general. La incertidumbre generada por la salida y la posterior negociación de los términos comerciales afectaron la inversión y el crecimiento económico. Además, se produjeron cambios en los flujos comerciales y en la relación con los socios comerciales de la Unión Europea. Negociaciones del Brexit. Examinar las diferentes negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para establecer los términos de la salida, incluyendo temas como los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y la futura relación comercial. Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para establecer los términos de salida fueron complejas y prolongadas. Temas como los derechos de los ciudadanos, la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y la acusación europeados comerciales fueron puntos clave de negociación y generaron tensiones significativas. Perspectivas futuras. Considerar las implicaciones a largo plazo del Brexit, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. En términos de cooperación política, la integración económica y el papel del Reino Unido en el escenario internacional. A pesar de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero del 2020, las perspectivas futuras aún están en juego.
Las negociaciones sobre la relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, así como los desafíos internos en el Reino Unido para mantener la cohesión territorial, continúa siendo temas claves en el panorama post-Brexit. El Brexit ha tenido un impacto significativo en la economía de la Unión Europea, tanto para el Reino Unido como para los países miembros restantes. Entre los aspectos más importantes está el comercio, ya que la salida del Reino Unido del mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea han llevado cambios en los términos de comercio entre el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea. Se han establecido nuevas barreras comerciales y aduaneras, lo que ha afectado a las empresas y ha generado incertidumbre en las cadenas de suministro. De igual manera, el Brexit ha generado incertidumbre y preocupación entre los inversores, ya que algunas empresas han reubicado sus operaciones o inversiones fuera del Reino Unido para mantener el acceso sin restricciones al mercado único de la Unión Europea. Esto ha afectado la inversión extranjera directa y ha creado un entorno económico desafiante para el Reino Unido, así como también la migración entre el Reino Unido y los países miembros de la Unión Europea han experimentado cambios, ya que se han establecido nuevas reglas y restricciones para la movilidad laboral en el Reino Unido. Esto ha afectado a los ciudadanos de la Unión Europea que trabajaban en el Reino Unido y a los ciudadanos británicos que trabajaban en otros países de la Unión Europea. El sector financiero, especialmente en Londres, ha sido impactado por el Brexit, al perder acceso al pasaporte financiero de la Unión Europea. Las instituciones financieras del Reino Unido han tenido que establecer subsidiarias en la Unión Europea para mantener el acceso al mercado único. Esto, por su parte, ha llevado a una reestructuración en el sector y a la posible pérdida de empleos y actividades financieras en el Reino Unido. El Brexit ha implicado la necesidad de establecer nuevos acuerdos y mecanismos de cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea, en áreas como la regulación financiera, la seguridad, la defensa y otros asuntos de interés común. Populismo. El populismo es un término amplio que describe movimientos políticos que se presentan como representantes del pueblo frente a una élite establecida. Estos movimientos suelen enfocarse en problemas y preocupaciones populares, utilizando un discurso simplificado y a menudo emocional para movilizar el apoyo. En Europa ha habido un aumento de partidos y líderes populistas en varios países en las últimas décadas, y el Brexit se ha considerado a menudo como un resultado del crecimiento del populismo en el Reino Unido. El Brexit fue también un reflejo del crecimiento del populismo en Europa. Los movimientos populistas se presentan como representantes del pueblo frente a una élite establecida. Estos movimientos políticos simplifican los problemas complejos y utilizan un discurso emocional para ganar el apoyo. El populismo ha ganado terreno en varios países europeos, desafiando las estructuras políticas tradicionales y generando divisiones en la sociedad. El populismo. En definición de populismo, podemos explicar qué es el populismo y cómo se caracteriza
por su enfoque en el pueblo frente a la élite establecida, así como su discurso simplificado y emocional. El populismo es un concepto amplio que abarca diferentes movimientos y líderes políticos que se presentan como representantes del pueblo y critican a las élites políticas establecidas. Los líderes populistas a menudo utilizan un lenguaje emocional y simplificado para conectar con la audiencia y movilizar el apoyo. Causas del populismo. Analizar las razones detrás del auge del populismo en Europa, como la desigualdad económica, la pérdida de confianza en las instituciones políticas tradicionales y la insatisfacción con la globalización. El auge del populismo en Europa tiene múltiples causas. La desigualdad económica, la pérdida de empleos y la precarización laboral han generado descontentos en estos sectores de la sociedad. Además, la percepción de una desconexión entre los líderes políticos y las preocupaciones cotidianas de la gente han alimentado el sentimiento anti-establishment. Líderes y movimientos populistas. Destacar líderes y movimientos populistas prominentes en Europa, como Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia y Viktor Orbán en Hungría, examinan sus plataformas y estrategias políticas. Europa ha sido testigo del surgimiento de varios líderes y movimientos populistas. Por ejemplo, Marine Le Pen y su partido, el Frente Nacional, ahora llamado Reagrupamiento Nacional en Francia, Matteo Salvini y la Liga en Italia, y Viktor Orbán y el Fidesz en Hungría, han sido figuras destacadas en el panorama político populista. Impacto en la política europea. Discutir cómo el populismo ha influido en la política europea, generando divisiones y polarizando, desafiando el consenso político y debilitando la estabilidad de los gobiernos. El auge del populismo ha tenido un impacto significativo en la política europea. Ha generado divisiones en los debates políticos, debilitando los partidos tradicionales y desafiando el consenso político establecido. Además, algunos líderes populistas han adoptado posturas euroescépticas y han cuestionado la integración europea. Respuesta y resistencia. Explorar la respuesta de otros partidos políticos, la sociedad civil y los ciudadanos en general ante el auge del populismo y cómo se han desarrollado movimientos contrarios y resistencia política. Ante el auge del populismo han habido diferentes respuestas y resistencias. Los partidos políticos tradicionales han tratado de adaptarse y responder a las preocupaciones planteadas por los populistas, mientras que la sociedad civil ha organizado movimientos y protestas en defensa de los valores democráticos y la diversidad. También se ha impulsado una mayor participación ciudadana y una mayor transparencia en la política para contrastar el populismo. La desinformación es la difusión deliberada de información falsa o engañosa con el propósito de engañar, manipular o influir en la opinión pública. Durante el proceso del Brexit y en otros debates políticos en Europa, se han documentado numerosos casos de desinformación en los que se han difundido noticias
falsas, teorías conspirativas y propaganda para influir en la opinión de los ciudadanos y afectar los resultados políticos. El paralelo del populismo ha jugado un papel significativo la desinformación en la política europea. La propagación de noticias falsas, teorías conspirativas y la manipulación de la información han afectado los debates sobre el Brexit y otros asuntos. La desinformación ha socavado la confianza en las instituciones democráticas y ha influido en la opinión pública, generando divisiones y polarización. La desinformación se refiere a la difusión intencional de información falsa o engañosa con el propósito de manipular la opinión pública. Puede presentarse en diferentes formas, como noticias falsas, teorías de conspiración, propaganda y contenido manipulado. Destacar cómo las redes sociales y las plataformas en línea han facilitado la propagación de la desinformación, permitiendo que las noticias falsas se hagan virales con el propósito de manipular la información. Internet y las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la propagación de desinformación. La facilidad de compartir contenido en línea, la viralidad de las publicaciones y los algoritmos que priorizan la participación han contribuido a la rápida difusión de información falsa y a su amplificación. El impacto en la democracia es analizar cómo la desinformación socava la confianza en las instituciones democráticas, influye en la opinión pública y puede distorsionar los procesos electorales y los debates políticos. La desinformación plantea desafíos para la democracia al socavar la confianza de las instituciones y en los procesos electorales. Puede distorsionar el debate público, influir en las preferencias de voto y generar divisiones en la sociedad. Además, puede erosionar la calidad de la información y dificultar la toma de decisiones informadas. Explorar los diferentes actores y motivaciones detrás de la desinformación. Orígenes y motivaciones. Los estados nacionales, grupos de interés, hackers y otros agentes que buscan influir en la política y los resultados electorales. La desinformación puede ser impulsada por diferentes actores y movimientos para influir en la política de otros países, por grupos de interés, para promover sus agendas particulares, por hackers y ciberdelincuentes para sembrar el caos o por individuos con motivaciones ideológicas o económicas. Para combatir la desinformación, se deben de presentar estrategias y soluciones para abordar la desinformación, como promover la alfabetización mediática, fomentar el periodismo de calidad, impulsar la transparencia en las plataformas en línea y promover la responsabilidad de los actores involucrados. Para combatir la desinformación, se requiere un enfoque multidimensional. Esto implica promover la alfabetización mediática y el pensamiento crítico entre los ciudadanos, fomentar la colaboración en las plataformas en línea y los verificadores de hechos, impulsar la transparencia en los algoritmos y promover la responsabilidad de los actores involucrados en la difusión de información. También se pueden implementar regulaciones y leyes adecuadas para poder abordar la desinformación sin comprometer la libertad de expresión. En general, el tema del Brexit, el populismo y la desinformación en Europa ha sido objeto de debate y análisis en los últimos años. Diversos estudios académicos, informes periodísticos y libros se han publicado para examinar estos temas y explorar su impacto en la política y la sociedad europea. El Brexit
Se ha alterado el equilibrio de poder en la Unión Europea, ya que el Reino Unido era un actor importante en la toma de decisiones y la configuración de políticas en el bloque. Esto ha llevado a reajustes y a una representación de las dinámicas de poder dentro de la Unión Europea. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha alterado el equilibrio del poder en el bloque. Antes el Brexit, el Reino Unido era un actor importante en la toma de decisiones y la configuración de políticas en la Unión Europea. Con su partida, se han producido reajustes y un replanteamiento de las dinámicas de poder, lo que ha impactado en la influencia y el peso político de los países restantes. El proceso del Brexit y los desafíos del populismo han puesto a prueba la idea de una identidad europea de la comunidad, generando debates sobre los valores y la dirección futura del proyecto europeo. El proceso del Brexit y los desafíos del populismo han puesto a prueba la idea de una identidad europea compartida y la solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. La diversidad de opiniones y enfoques políticos ha generado tensiones y ha llevado a debates sobre los valores y la dirección futura del proyecto europeo. La necesidad de fomentar la unión y la cohesión se ha vuelto aún más relevante en el contexto. Para resaltar la necesidad de fomentar la educación y la alfabetización mediática, para dotar a las personas de las habilidades necesarias para analizar críticamente la información y discernir entre hechos y noticias falsas. La educación y la alfabetización mediática desempeñan un papel vital en la lucha contra el populismo y la desinformación. Es necesario fomentar la enseñanza de habilidades críticas, como la capacidad de evaluar fuentes de información, identidades, sesgos y comprender el funcionamiento de los medios de comunicación. Una ciudadanía informada y empoderada es fundamental para contrarrestar la propagación de la desinformación. Discutir los factores que influyen en la decisión del Brexit, como las preocupaciones sobre la inmigración, la pérdida de la soberanía nacional y la insatisfacción con las políticas de la Unión Europea. El voto a favor del Brexit estuvo impulsado por las diversas razones. Entre ellas se encuentran las preocupaciones sobre el control de la inmigración y las políticas de libre circulación de la Unión Europea. La percepción de pérdida de soberanía ante las decisiones tomadas en Bruselas y la insatisfacción con la conforma de la Unión Europea funcionaba. Analizar las consecuencias económicas del Brexit, incluyendo la incertidumbre en los mercados, la reubicación de empresas y el impacto en el comercio. Impacto en Europa. Se centra en las consecuencias y repercusiones del Brexit, el populismo y la desinformación en el contexto europeo. Estos fenómenos han tenido un impacto significativo en la política, la economía y la cohesión social en Europa en los últimos años. El impacto en Europa. El impacto del Brexit, el populismo y la desinformación en Europa ha sido amplio. La salida del Reino Unido ha tenido consecuencias económicas y políticas, tanto para el país como para la Unión Europea en su conjunto. El ascenso del populismo ha desafiado la estabilidad política en muchos países europeos y la desinformación ha erosionado la confianza en los medios de comunicación y en la política misma. La crisis política y fragmentación. Destacar cómo el Brexit y el auge del populismo han generado crisis políticas en Europa, con gobiernos enfrentando dificultades para formar coaliciones estables y adoptar decisiones unificadas en asuntos clave. El proceso del Brexit ha generado crisis política en Europa. En el Reino Unido se han producido divisiones internas y dificultades
para informar coaliciones estables. A nivel de la Unión Europea, ha tenido tensiones y desafíos para tomar decisiones unificadas en asuntos clave, lo que ha llevado a una mayor fragmentación política. Uniones regionales en riesgo. Examinar cómo el Brexit ha tenido interrogantes sobre la viabilidad y cohesión de otras uniones regionales en Europa, como la Unión Monetaria y la cooperación, aumentando la incertidumbre sobre el futuro de la integración europea. El Brexit ha planteado interrogantes sobre la viabilidad y cohesión de otras uniones regionales en Europa. La Unión Monetaria Europea ha enfrentado desafíos debido a las diferencias económicas y políticas entre los países miembros. Además, la cooperación y la libre circulación de personas también han sido cuestionadas, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro de la integración europea. El cambio en el equilibrio de poder. Analizar cómo el Brexit ha alterado el equilibrio de poder en la Unión Europea, ya que el Reino era un factor importante en la toma de decisiones y en la configuración de políticas en el bloque. Esto ha llevado a reajustes y a un replanteamiento de las dinámicas de poder dentro de la Unión Europea. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha alterado el equilibrio de poder en el bloque. Antes del Brexit, el Reino Unido era un actor importante en la toma de decisiones y la configuración de políticas en la Unión Europea. Con su partida, se han producido reajustes y un replanteamiento de las dinámicas de poder, lo que ha impactado en la influencia y en el peso político de los países restantes. El efecto dominó y contagio. Considerar cómo el ejemplo del Brexit ha influido en otros movimientos y debates populistas en Europa, alimentando el sentimiento anti-Unión Europea y generando debates sobre posibles salidas de otros países miembros. El ejemplo del Brexit ha influido en otros movimientos y debates populistas en Europa. Ha alimentado el sentimiento anti-Unión Europea y ha generado debates en otros países miembros sobre la posibilidad de seguir los pasos del Reino Unido. Esto ha contribuido a la polarización y la aparición de fuerzas políticas en diferentes países, lo que ha planteado desafíos adicionales en la integración europea. La identidad europea y solidaridad. Explorar cómo el proceso del Brexit y los beneficios del populismo han puesto a prueba la idea de la Unión Europea compartida y la solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea, generando debates sobre los valores y la dirección futura del proyecto europeo. El proceso del Brexit y los desafíos del populismo han puesto a prueba la idea de una identidad europea compartida y la solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. La diversidad de opiniones y enfoques políticos
ha generado tensiones y ha llevado a debates sobre los valores y la dirección futura del proyecto europeo. La necesidad de fomentar la unidad y la cohesión se han vuelto aún más relevantes en este contexto. Considerar cómo el ejemplo del Brexit ha influido en otros movimientos y debates populistas en Europa, alimentando el sentimiento anti-Unión Europea y generando debates sobre posibles salidas de otros países miembros. Esto ha influido en otros movimientos y debates populistas en Europa, alimentando el sentimiento anti-Unión Europea y ha generado debates en otros países miembros sobre la posibilidad de seguir los pasos del Reino Unido. Con su partida, se ha producido reajustes y un replanteamiento de las dinámicas de poder. Desafíos y reflexiones. Se centra en los retos planteados por el Brexit, el populismo y la desinformación, así como en las reflexiones sobre cómo abordarlos. Enfrentamos desafíos significativos. Es crucial fomentar un diálogo abierto y respetuoso, promover la alfabetización mediática y fortalecer las instituciones democráticas para contrarrestar los efectos negativos del populismo y la desinformación. También debemos buscar soluciones que aborden las preocupaciones reales de los ciudadanos y promuevan la unidad y la solidaridad en Europa. Fortalecimiento de las instituciones democráticas. Destacar la importancia de fortalecer las instituciones democráticas frente a los desafíos del Brexit, el populismo y la desinformación, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Ante los desafíos del Brexit, el populismo y la desinformación, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas. Esto implica promover la transparencia en la toma de decisiones políticas, asegurar la rendición de cuentas de los líderes y fomentar una participación ciudadana activa en los procesos políticos. La confianza en las instituciones es crucial para mantener una sociedad democrática saludable. Educación y alfabetización mediática. Resaltar la necesidad de fomentar la educación y la alfabetización mediática para dotar a las personas de las habilidades necesarias para analizar críticamente la información y discernir entre hechos y noticias falsas. La educación y la alfabetización mediática desempeñan un papel vital en la lucha contra el populismo y la desinformación. Es necesario fomentar la enseñanza de habilidades críticas, como la capacidad de evaluar fuentes de información, identificar sesgos y comprender el funcionamiento de los medios de comunicación. Una ciudadanía informada y empoderada es fundamental para contrarrestar la propagación de la desinformación. Cooperación internacional. Explorar la importancia de la cooperación internacional para abordar los desafíos transnacionales que plantea el Brexit, el populismo y la desinformación, promoviendo el intercambio de mejores prácticas y la coordinación en la lucha contra la desinformación. Los desafíos del Brexit, el populismo y la desinformación trascienden las fronteras nacionales y requieren una respuesta global. La cooperación internacional entre países, organizaciones y plataformas en línea es esencial para abordar estos problemas de manera más efectiva. Compartir mejores prácticas, colaborar en la regulación de las plataformas digitales y desarrollar estrategias conjuntas pueden fortalecer la respuesta a estos desafíos. Diálogo y reconciliación.
Destacar las necesidades de fomentar un diálogo constructivo y una reconciliación política en las sociedades polarizadas, promoviendo el entendimiento mutuo y la búsqueda de soluciones comunes. Protección de la democracia digital. La protección de la democracia en el entorno digital es un desafío clave. Es necesario establecer marcos regulatorios que promuevan la transparencia y la responsabilidad de las plataformas en línea, así como medidas efectivas para identificar y mitigar la desinformación. Además, se deben garantizar los derechos fundamentales, como lo son la privacidad y la libertad de expresión en el contexto digital. Salvaguardar los valores democráticos. Reflexionar sobre la importancia de salvaguardar los valores democráticos fundamentales, como la libertad de expresión, la diversidad y la protección de los derechos humanos, en un contexto donde el Brexit, el populismo y la desinformación pueden amenazarlos. Participación ciudadana. En última instancia, el compromiso y la participación ciudadana son esenciales para abordar los desafíos del Brexit, el populismo y la desinformación. Los ciudadanos deben estar dispuestos a involucrarse en el debate público, a cuestionar y a exigir responsabilidad a los líderes políticos y a promover una cultura de diálogo constructivo. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para preservar y fortalecer la democracia en Europa. En resumen, el Brexit, el populismo y la desinformación son fenómenos interrelacionados que han afectado la política y la sociedad en Europa. Comprender sus causas y consecuencias es fundamental para abordar los desafíos actuales. En conclusión, el Brexit, el populismo y la desinformación han dejado una profunda huella en Europa, generando impactos significativos en la política, la economía y la cohesión social en la región. El proceso del Brexit ha desencadenado una crisis política tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, con divisiones internas, dificultades para formar coaliciones estables y tensiones entre los Estados miembros. Además, ha planteado interrogantes sobre la viabilidad y cohesión de otras uniones regionales en Europa, como la Unión Monetaria Europea y la cooperación Schengen. El Brexit también ha alterado el equilibrio de poder en Europa. El Reino Unido, antes un actor influyente en la toma de decisiones de la Unión Europea, ha dejado un vacío político que ha llevado a reajustes y replanteamientos en la dinámica de poder dentro del bloque, además del ejemplo del Brexit. Ha tenido un efecto dominio-contagio, alimentando el sentimiento anti-Unión Europea y generando debates en otros países miembros sobre su relación con la Unión Europea. El populismo, a su vez, ha encontrado terreno fértil en ese contexto. El descontento y la desconfianza hacia las élites políticas y la globalización han llevado al surgimiento de movimientos populistas en varios países europeos. Estos movimientos han capitalizado la insatisfacción ciudadana, utilizando discursos polarizadores y simplistas para generar apoyo. El resultado ha sido una mayor fragmentación política y la aparición de fuerzas euroescépticas, lo que representa un desafío adicional para la integración europea. La desinformación impulsada
en gran medida por la difusión masiva de información falsa y sesgada en plataformas en línea, ha exacerbado aún más estos desafíos. Ante estos desafíos es crucial fortalecer las instituciones democráticas y fomentar la transparencia en la toma de decisiones políticas. En última instancia, el Brexit, el populismo y la desinformación han planteado interrogantes fundamentales sobre el futuro de Europa y la forma en la que la región enfrenta sus desafíos. La preservación de la unidad, la solidaridad y los valores democráticos son cruciales para superar estos obstáculos y construir un futuro común. Solo a través de un enfoque conjunto basado en la colaboración y el diálogo podremos garantizar una Europa próspera, inclusiva y resiliente en un mundo cada vez más complejo.